Buenas noches, camaradas. Quería ampliar un poquito la acusación muy grave, ¿no?, que realiza Santiago Rabanito Armesilla al camarada Roberto Vaquero, ¿no? Como decía en el podcast anterior, prácticamente lo acusa de agente imperialista yanqui a Roberto Vaquero porque, digamos que según Armesilla, Vaquero sigue a pie juntillas la agenda del imperialismo yanqui. ¿Por qué? Porque el señor Roberto Vaquero está en contra del imperialismo chino y en contra de los burócratas cubanos, entre comillas, ¿no? Bueno, acá, como dije en el podcast anterior, mal se puede acusar al señor Roberto Vaquero de antimarxismo y menos aún de ser agente del imperialismo yanqui por oponerse al presidente Xi Jinping, que es un imperialista. Es decir, China practica una política imperialista en todo el mundo. Hay que ser muy ciego para no verlo o caer en el antimarxismo más descarado propio de un Santiago Armesilla. El caso de Roberto Vaquero no cayó en esas posiciones, digamos que está del lado correcto, está aplicando un análisis marxista a la situación de China y con lo cual eso lleva a marcar efectivamente su carácter imperial, la disputa que tienen con Estados Unidos por el reparto del mundo. Por supuesto que quizás no, es obligación de los marxistas señalar que son muy diferentes los métodos terroristas yanqui de invasión y destrucción de los países que viene practicando desde el año 1995 con Yugoslavia en la Primera Guerra y luego la Segunda Guerra, Libia, Irak, Siria, Afganistán, bueno, una gran cantidad de países que Estados Unidos los ha agredido. En el caso de China no es así. China no está practicando una política de intervención militar tan activa, pero esa es una diferencia sustancial que Vaquero no, por lo menos no tengo conocimiento de que lo diga, ¿no? Ahora, vamos al caso cubano. En estos días hay una revuelta muy difundida por las redes de comunicación, las redes sociales de las empresas imperialistas, Facebook, YouTube, etcétera, y agencias de esas de los medios masivos de desinformación, ¿no?, más, digamos, oficiales, que plantean que las masas, miles de cubanos se levantan contra los burócratas chinos, quieren la revolución, quieren deponer a los castristas, etcétera, etcétera, ¿no? En uno de los grupos que tenemos de camaradas en Telegram apareció un personaje que ya lo tenía identificado como un gusano, compartiendo todas las filmaciones de los miles y miles de jóvenes y de manifestantes que luchan por la libertad, ¿no? Bueno, lógicamente eso despertó, personalmente le borré todos esos mensajes falsos, ¿no? Pro-yanquis, efectivamente, pro-yanquis. Y obviamente la reacción en el campo del movimiento comunista en general es una férrea oposición a esta política, ¿no?, claramente contrarrevolucionaria. Más allá de la cuestión que señala Vaquero del supuesto apartamiento del camino revolucionario de los Castro, cosa que no lo compartimos en general para nada, más allá de algún que otro error que han cometido, pero más bien por fervor revolucionario en el caso de Fidel cuando estaba vivo, que por revisionista como lo acusa Vaquero, ¿no? Si en esa posición
digamos, no compartimos la cuestión, porque hay algo que no compartimos la posición de Baquero, ¿no? Porque hay algo que no ve otra vez Roberto Baquero, así como no veía la diferencia entre los imperialismos yanqui y chino, el nivel de agresividad militar mucho más marcada en el caso de Estados Unidos, tampoco ve las diferencias en cuanto a cuál debe ser la posición marxista en el caso de que al frente de la revolución esté el sector, sea de la pequeña, mediana o gran burguesía, ¿no? Debemos retomar una cuestión muy tratada en la doctrina marxista acerca del papel de la burguesía en el caso de los países semicoloniales, los del tercer mundo, países como Cuba, como Venezuela, que la burguesía tiene un papel progresista. ¿Por qué? Por resistir al imperialismo, por tratar de mantener ciertos márgenes de autonomía nacional. La crítica, es decir, poner en un pie de igualdad a la burguesía venezolana o chavista o cubana, ¿no? O nicaragüense, ¿no? Suponiendo que sea cierto que la burguesía tiene el rol dirigente en esos países, y ponerla en un igual a la burguesía imperialista china es caer en el más completo antimarxismo. Es cierto que la burguesía china en el poder es contrarrevolucionaria y regresiva, sí, por supuesto, porque cuando la burguesía china lucha por repartirse el mundo, es decir, por ser dominante a nivel mundial con el imperialismo yanqui, su papel en la historia es regresivo, reaccionario, ¿sí? Ahora es muy diferente el papel de la burguesía en Cuba, en Venezuela, Nicaragua o Argentina, por ejemplo, llegado el caso de que la burguesía argentina se decida a seguir el camino revolucionario antiimperialista de la burguesía cubana, los campesinos que siguieron a Fidel, los pequeños y medianos empresarios que están en el proceso chavista o en Nicaragua, ¿no? Cosa que, bueno, la pequeña y mediana burguesía argentina está a años luz de ese papel. El señor Roberto Baquero cae en el antimarxismo al equiparar las dos burguesías. Y el señor Armesilla apoya la burguesía tanto, es decir, apoya, digamos, hace seguidismo con respecto a la cuestión cubana, con respecto a la cuestión china. Por supuesto que en este momento, donde debemos cerrar filas contra el ataque imperialista norteamericano a los cubanos, es más correcta la posición de Armesilla, por razones equivocadas, pero es más correcta, ¿sí? Igualmente, en estos días ha sacado un video Baquero en el que aclara su posición, que él está en contra de la burocracia cubana, repito, mal, su posición es incorrecta desde el punto de vista marxista, pero sin embargo no apoya en ningún momento la agresión norteamericana, ¿no? Es decir, utilizar las banderas, las falsas banderas de la supuesta falta de independencia en Cuba para tratar de producir un cambio político. Eso creo que lo aclaró, o bueno, en el momento cuando pueda ver el video y leer los comunicados del Frente Obrero, podré profundizar en la cuestión.